Hola gente, sean bienvenidos a un video más aquí en el canal. Soy Jorgelina Ocaranza, profe de español y estoy aquí para ayudarte, especialmente en esta mini clase que vamos a tener en la que seleccione los 5 errores más comunes de todo estudiante brasileño, desde el nivel básico hasta el nivel intermedio y un poquito más avanzado, y estoy segura que son errores que las personas cometen en todos los niveles. Si eres nuevo aquí en el canal, puedes hacer la suscripción y apretar la campanita para recibir la notificación de los videos nuevos. Y además, para esta clase, quédate hasta el final, busca tu cuadernito, tu bolígrafo para anotar, para hacer aquí la tarea junto conmigo, porque va a haber un quiz. Voy a dejar aquí en la descripción el link para un quiz para que después puedas practicar y colocar toda la teoría en práctica y ver cómo estás con estos errorcitos. Vamos a comenzar entonces aquí con el primero, que tiene que ver con los artículos. Y este es un error que atraviesa los niveles desde el más básico hasta el más avanzado, entonces es muy normal que yo escuche todavía alumnos intermedios avanzados cometiendo estos errores. Traje aquí 3 aspectos fundamentales de los artículos. Vamos con el primero. Se refiere a las palabras femeninas que comienzan con A o con HA tónica. ¿Qué pasa? Estas palabras son femeninas. Por ejemplo, agua, alma, pero están acentuadas en la primera sílaba, que es la sílaba tónica. Por lo tanto, si nosotros dejamos el artículo la, que es el artículo que les corresponde, suena algo como lagua, alma, y eso genera un mal sonido en español, lo que técnicamente llamamos de cacofonía, de cacos del griego, que es mal, y fonía, sonido. Por lo tanto, sería horrible en español decir lagua, alma. Y yo les voy a ser muy sincera, a mí no me suena muy bien en portugués, pero ok, en portugués es así, no se cambió, entonces dice agua, alma, y para mí suena mal. Pero veamos más ejemplos juntos. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo aquí? Que estas palabras femeninas que comienzan con A o con HA tónica van a llevar el artículo el masculino en el singular para evitar ese mal sonido. El agua, el alma, el hada, fada. ¿Y qué sucede en plural? Como en plural nosotros tenemos el artículo las, que tiene esa S, y ya va a producir ahí, digamos, un corte con la letra A de la siguiente palabra, no hay problema. Vamos a usar el artículo femenino las aguas, las almas, las hadas. Y un gran detalle aquí para tener en cuenta, la palabra es femenina, por lo tanto el adjetivo tiene que ir en femenino también. El agua está fría, helada, madrina de los cuentos. Segunda cuestión que tenemos con los artículos, y tiene que ver con todas las palabras terminadas en AG en español, porque son masculinas. Por ejemplo, el viaje. Y sí, yo sé que esto es un poquito difícil después de internalizar. ¿Por qué? Lo contrario sucede en portugués. Todas las palabras terminadas en agem son femeninas. Por lo tanto, a viagem. Y en español son masculinas. Veamos más ejemplos. El viaje, los viajes, el paisaje, los paisajes, el mensaje, los mensajes. Y aquí recuerda algo muy importante, esas palabras son masculinas, por lo tanto los adjetivos que las acompañen van a ser masculinos también. El viaje fue hermoso, el mensaje es corto. Por lo tanto, nada de decir el viaje fue hermosa o peor todavía, la viaje. Ahora ya lo hemos revisado, ya sabes que es el viaje. Tercer aspecto con los artículos. Tenemos un grupo de palabras que por algún momento de la historia de las lenguas cambiaron de género. Es decir, en portugués son femeninas, en español masculinas o viceversa. Y aquí tenemos unos ejemplos que podemos ver juntos a continuación. Por ejemplo, la leche, o leite, la miel, o mel, la sal, o sal, la sangre, o sangue, la nariz, o nariz, el puente, a ponte. Y aquí también muchísimo cuidado con qué, porque tenemos que respetar el género de la palabra. Por lo tanto,
Me gusta la leche condensada, leche femenina, por lo tanto es condensada. La sal no es muy buena para la salud porque sal es femenina en este caso. Ahora vamos con nuestro segundo error muy frecuente que es confundir muy y mucho. Y yo entiendo por qué esto sucede, porque en portugués tenemos solamente muito. Y en español tenemos muy y tenemos mucho. Veamos a continuación cuál es la diferencia entre los dos. Por ejemplo, en portugués decimos está muito bom. En español, está muy bueno. Trabalhei muito. Trabajé mucho. Tenho muito trabalho. Tengo mucho trabajo. La regla aquí es muy simple y yo creo que después de esta no te vas a equivocar más. ¿Por qué? Piensa lo siguiente. Ese muy es un intensificador del adjetivo o adverbio. Entonces, piensa lo siguiente, yo puedo decir el día está nublado, pero voy a intensificar eso y voy a decir el día está muy nublado. Muy lindo, muy interesante, muy rápido, muy bien. En cambio, ese mucho se va a referir a cantidad y va a ir con sustantivos. Por lo tanto, también puedo tener ahí la versión en plural y en femenina. Muchos, mucha, muchas. Por ejemplo, comí mucho, tengo mucho miedo. Y yo siempre aquí les doy un consejo a los alumnos. Como estamos hablando de cantidad, vamos a pensar que podemos sustituir en la frase por lo contrario, por poco. Entonces yo digo, comí mucho, comí poco. O por ejemplo, tengo mucho trabajo, tengo poco trabajo. Y como es cantidad, como los puedo sustituir ahí en la frase, no hay confusiones para decir, por ejemplo, tengo muy trabajo, que estaría equivocado. Vamos ahora con el tercer error muy frecuente, que es la diferencia entre haber y tener. En esta explicación lo vamos a trabajar en presente, hay y tiene. Pero ya les adelanto que es un tema que yo trabajo con los alumnos, digamos, una clase, dos clases, en fin, hasta internalizarlo, porque es muy diferente del portugués. Entonces voy a intentar hacer una explicación condensada a continuación. Este verbo haber se refiere a existencia. Es un verbo que es impersonal, es decir, que no tiene sujeto, es decir, yo no digo yo hay, tú hay, él hay. Y por ese motivo es un verbo que es invariable, o sea, puede ir con algo en singular o plural que no va a cambiar. Por ejemplo, hay mucha gente, hay muchas personas. Y para que sea fácil pensarlo en la frase, nosotros podemos sustituirlo por existe y existen. Entonces, por ejemplo, hay muchos parques en la ciudad, existen muchos parques en la ciudad. ¿Cuál es la dificultad que tenemos aquí en portugués? Es que para esa existencia nosotros usamos el verbo ter. Entonces diríamos, tem muitos parques na cidade, tem uma padaria aqui na esquina. Y en español el verbo tener no se usa para existencia, sino que se usa para pertenencia o atributo físico, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tengo una casa grande. Ella tiene el pelo castaño como atributo físico. Por lo tanto, ese tiene va a llevar sí o sí sujeto. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Y en este momento es donde siempre le digo a los estudiantes, presten atención cuando están escuchando una canción, viendo una película y una serie, que va a aparecer ese hay relacionado a existencia. Y si tienen alguna duda, piensen en sustituirlo en la frase por existe o por existen, y ahí van a saber que usamos el verbo haber y no el verbo tener. Vamos aquí con nuestro cuarto error, y este error lamentablemente los alumnos lo comentan desde el básico hasta el avanzado, y es la diferencia entre los artículos el y lo. Y yo sé que es difícil, ¿por qué? Porque la función de ese artículo lo en portugués no existe. En español tenemos artículos masculinos, entonces, por ejemplo, en el caso de los determinantes tenemos el y los, el libro, los libros, y tenemos el femenino la y las, la casa, las casas.
Pero además del masculino y el femenino, tenemos un artículo neutro y es este artículo lo. ¿Y qué sucede? Yo me imagino que gráficamente los alumnos piensan así, la casa, a casa, las casas, o livro, lo libro, ¿no? Porque ese livro, ¿no? Ser más parecido con lo. Y ahí es donde comienza el problema. Veamos a continuación. Si en portugués tenemos o dia está fresco, este día es un sustantivo masculino, por lo tanto le corresponde el artículo masculino el. El día está fresco. El siguiente ejemplo, o barato sai caro, lo barato sale caro. Y ahí aparece nuestro artículo neutro. Por lo tanto, lo siguiente, si nosotros tenemos un sustantivo masculino, libro, día, cuaderno, voy a usar el artículo masculino el libro, el día, el cuaderno. U otros ejemplos como aparece aquí, el libro, el coche, el día, el amor. En cambio, este artículo neutro va a acompañar a adjetivos principalmente, como aparece ahí. Lo fácil, lo bonito. Y también forma parte de esta construcción que tenemos con lo que, ¿no? Que en portugués sería o que. Ahí yo dejé un ejemplo. Haz lo que te haga feliz. Faça o que te faz feliz. La famosa frase del libro El Principito, o esencial e invisível aos olhos, en español sería lo esencial, porque ahí tengo un adjetivo, por lo tanto, lo esencial, lo bueno, lo mejor, lo peor, lo importante, son todos ejemplos que van a llevar el artículo neutro lo. Vamos aquí entonces con nuestro quinto error, aquí un poquito más avanzado, pero útil para todas las personas que están aprendiendo español, porque tiene que ver con conectores, o sea, aquellas palabritas que van a unir las frases y que por lo tanto son sumamente importantes. Veamos a continuación cuáles son los errores más frecuentes que escucho en clase. Conector así que en español no es lo mismo que así que del portugués. Porque en español significa únicamente consecuencia, o sea, que sería traducido como por isso, por esse motivo. Por ejemplo, tengo hambre, así que voy a comer algo. Por lo tanto, ¿y cómo podemos traducir esse conector assim que del português? Assim que tiver tempo, eu te ligo. Assim que eu puder, estudo espanhol. Voy a dejar aquí una de las formas más fáciles para que ustedes no se confundan. Y como aparece ahí el ejemplo, nosotros podemos usar el cuando. Cuando llegue a casa, te llamo. Assim que chegar a casa, em casa, te ligo. Vamos ahora a ver este mesmo que también provoca, digamos, muchas confusiones en los alumnos. ¿Por qué? Mesmo que, mesmo así, y siempre que tengo ese mesmo, va a ser traducido de una manera diferente en español, a no ser que signifique igual. Ahí sí, yo digo, por ejemplo, tengo el mismo libro que tú, ahí porque significa igual. Pero en el caso de los conectores, mesmo que, mesmo así, no va a ser mismo. Entonces es muy común que los alumnos piensen así: mesmo que esteja chovendo, preciso sair de casa. Mesmo que, y ahí es que está el error. Veamos aquí a continuación, en la siguiente frase, cómo sería en este caso. Y aparece el conector aunque. Aunque estoy cansada, haré los ejercicios. Mesmo que esteja cansada, haré los ejercicios. Ese es uno de los conectores que traigo aquí más común en la oralidad y más fácil para que ustedes lo graben. Y ahora nuestro último conector es ese por conta de en portugués, que ahí es muy común que los alumnos traduzcan por cuenta de. Yo siempre bromeo con un alumno y le digo que por cada por cuenta de que él dice en la clase, le voy a cobrar R$1 y paró de hacer este error. ¿Cómo podemos traducir entonces ese por conta de? Veamos.
Tenemos algunas alternativas. La más fácil de todas es usar solamente por. También tenemos a causa de, debido a. Por ejemplo, não saí por conta da chuva. No salí por la lluvia. No salí a causa de la lluvia. No salí debido a la lluvia. Y ustedes pueden usar esos conectores, pensando que ese por es muy común así en la oralidad. Entonces, por ejemplo, eu não viajei por conta do clima, no viajé por el clima. Espero que ese video les haya sido sumamente útil. No se olviden, por favor, de hacer el quiz que voy a dejar aquí en la descripción y quiero que después en los comentarios me cuenten cómo les fue, cuántos puntos obtuvieron. Disculpen ahí un poco si escucharon algún ruido normal viviendo en casa, los perros, las obras y en fin. Pero estoy muy feliz de estar haciendo un video más aquí y de poder estar contribuyendo a que ustedes mejoren sus competencias en español. Muchísimas gracias por haber estado conmigo estos minutos y nos vemos la próxima. Chao, chao.